Buenas tardes, gente. ¿Cómo andan? Hola. Buenas tardes, Maximiliano. Hola, No sé quién se ve. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron el Hola, ¿qué viernes? tal? Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Buenas tardes, ¿Vos? profe, ¿cómo va? Bien, bien, todo en orden. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo llegaron este fin de semana? A este viernes. ¿Pudieron leer el Semana material? movidita, ¿no? Sí. Bueno, a todos los que están saludando ahí por el chat, buenas tardes. Eh, ¿Quién están? A Maxi, Mariana, Mónica. Bueno, los escucho. Eh, ¿Pudieron hacer los ejercicios de la clase 2? Los habíamos sí, terminado viendo en clases, pero me quería falta. saber si ustedes por su cuenta lo pudieron hacer, si tuvieron alguna dificultad. En el 14 no estoy segura si lo hice bien yo. Y El ese lo 14 hice no bien. importaba, claro, era el del distinct, que era para entrar, para que hoy veamos un poco lo de la cláusula. Pero los demás sí se podían hacer bien. El último venía con un poquito de trampa. Pero bueno, lo habíamos hecho en clase más o menos cómo podíamos devolverlo. Y bueno, y le subí esta semana que primero lo subí con un par de errores, el PDF, después lo modifiqué, la clase 3 que siguiendo con los temas, la semana pasada estuvimos viendo las cláusulas where, después vimos in, between, los operadores lógicos, los operadores aritméticos. Siguiendo con eso, en lo que sería esta clase, nos quedaría ver algunas funciones de caracteres que no usamos, que es cuando queremos recuperar algunas letras de los nombres o cuando queremos cambiar todo a mayúscula o a minúscula. Piensen que estas funciones de caracteres afectan a la tabla temporal que hacemos nosotros, a la vista, o sea, a la consulta. No modifica nada de la base de datos. Si yo convierto el campo nombre cuando lo devuelvo en mayúscula, solamente a mí me lo devuelve en mayúscula. En la base de datos sigue estando igual. La última clase les voy a dejar igual cómo es el insert, el update y el delete. Cómo insertar un dato, cómo editarlo y cómo eliminarlo. Pero bueno, siguiendo con la lógica de las consultas, teníamos el select para seleccionar, que vimos en la primera clase. Habíamos visto que con el asterisco nosotros podíamos traer todos los campos. El from, para saber de qué tabla era. El where, para ver dónde aplicábamos alguna restricción. Y después teníamos un par más de temas que llegamos a ver hasta el order by, cómo ordenarlo alfabéticamente. Bueno, ahora vamos a ver en esta clase lo que sería, primero, la parte de este trabajo de caracteres, que son poquitas funciones que les dejé, y después las funciones de agrupamiento, que funciones de agrupamiento hay de dos tipos. Hay de las que se calculan en una sola fila, que devuelve un único resultado. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer una suma de todas las ventas, me devuelve una sola fila, un solo registro, la suma. Cuando quiero buscar el promedio, cuando quiero contar la cantidad de celdas. Y vamos a ver que así como tenemos la cláusula where para hacer condiciones, cuando trabajamos con agrupamientos y hacemos una condición sobre el agrupamiento, la cláusula where no nos sirve, porque la cláusula where nos devuelve condiciones que restringen por filas, por datos. En cambio, cuando hablamos de agrupamientos, estamos haciendo eh, grupos de rangos, y cuando vamos a evaluar eso, lo tenemos que hacer con la cláusula having. Y después también tenemos la cláusula group by, que es como el order by, o sea, cómo yo lo voy a ordenar, pero en cambio el group by es qué grupo va primero. Vamos a ver que podemos trabajar con grupos, con varios grupos. Yo puedo pedir quizás la suma de todas las ventas, y en otro campo pido el promedio de, no sé, de las notas. En otro campo pido, no sé, la cantidad de áreas que tienen el mismo nombre. Me va a devolver esos valores y yo los puedo agrupar con el group by como quiero ordenarlo. Bueno, siguiendo con lo que tenemos en el aula, les dejé el módulo 3, la guía de apuntes. En este caso, para no marearlos, tanto el módulo 3 como la guía de apuntes tienen los mismos ejercicios. Yo les compartí una base más, que está acá abajo. Tenemos la base libros y la base escuela.
La base de libros creo que solamente se las compartí para que vean los ejemplos. Por si ven algún ejemplo que hable de libros en el módulo o en el apunte, tengan la base para tirar esa consulta misma y que tengan el resultado para ver cómo trabaja. Y les dejé después una guía de ejercicios, que tienen como 14 ejercicios más, y una guía extra para el compañero que había pedido más ejercicios, así que si lo quieren matar, no recuerdo el nombre, pero estaba por ahí. Dejamos una guía extra, que la guía extra hace referencia a la tabla escuelas. Igual lo vamos a ver, les puede servir quizás para el día de mañana, quien no lo quiera hacer, lo puede practicar después. Pero está bueno para que puedan entender bien cómo trabajamos los agrupamientos y el group by. Ahí Gisela dice que recién termina de ver la clase. Les pido disculpas, se le pasó a la gente de extensión subir la clase. Recién ayer revisamos que faltaba la clase y creo que lo subieron hoy a la mañana. O ayer a la tarde o hoy a la mañana. Ayer a la tarde estaba caída la página. Estaba caído el campus. Actualmente, Entre las 5 y sí. las 7 estuvo caído el campus. Sí, casualmente me quise poner a estudiar algo y bueno, no fue culpa mía. No, no. Tampoco fue culpa mía. ¿No? Estuvo caído el campus. Pero bueno, esperemos que ya el lunes esté la clase de hoy y si no, lo revisaré y hablaré con la gente de extensión para que lo suban. Y compartirles el material. Piensen que la semana que viene es la última clase. Lo ideal sería que lleguen todos con el material por lo menos leído, así no hagan los ejercicios. La clase que viene nos va a quedar trabajar con 3 temas. Los tengo anotados acá. A ver. No llegamos a ver la parte de insert porque no estamos aplicando una base de datos, sino que tenemos este programita para emularlo. Pero entre los temas que quedaban para la semana que viene tenemos multitablas, joins y subconsultas. A modo que te haga una idea para introducirlo, multitablas es cuando yo traigo una consulta que afecta a 2 tablas. La semana pasada una compañera dijo que no le había quedado claro el tema de las claves primarias y claves foráneas y cómo era la relación. Dije que no se preocupe, que en la última clase lo íbamos a ver bien. Para que tengan una idea, habíamos dicho que cada tabla cuenta con campos y todos esos campos forman un registro. Si yo tengo el empleado, tiene su número de legajo, su DNI, todos los datos, pero todos los datos juntos arman un registro y ese registro tiene que ser único. A modo que ese registro no se duplique, lo que se hace es buscar una clave primaria o una llave primaria, como lo encuentren, que va a hacer que ese valor va a ser único. Muchas veces esa clave es compuesta entre 2 campos, pero no nos vamos a mezclar tanto. Vamos a ver que, es más, vimos la clase pasada que en la tabla, por ejemplo, código, tengo lo que es la clave primaria, que es el código, que es entero, el código de fabricante, porque cada código, cada número de fabricante hace referencia al mismo fabricante. Entonces no se puede repetir, no pueden haber 2 con el mismo código. Y después el nombre. Vemos en la tabla productos que tenemos también el código de producto, que es la clave primaria. Después tenemos el nombre, el precio, el código de fabricante. Y por último, se deja el mensaje de la clave foránea. Yo les decía, tenemos una clave primaria. Esa clave va a decir que ese campo va a ser único. Ahora, ¿cómo la usamos? Seguramente ese campo va a estar con el mismo nombre o con otro nombre en otra tabla. Si nos fijamos acá, nos dice que la clave foránea es código de fabricante, que es este, que hace referencia a la tabla fabricante código. O sea, este valor que está acá y este valor hacen referencia al mismo tipo de datos, al código de fabricante. Pero ¿qué pasa? Acá como clave primaria no se puede repetir. Yo en la tabla fabricantes no puedo tener 2 fabricantes con el mismo código. Pero en la tabla productos sí, porque quizás un fabricante hace X cantidad de productos. Entonces lo puedo tener, que el producto, yo qué sé, la impresora, Hewlett Packard, el teclado, Hewlett Packard, monitor, Hewlett Packard. Y el código de fabricante va a ser el mismo. Por ahí, si acá arriba el código de fabricante es 5, Hewlett Packard, acá voy a tener por cada producto que sea de Hewlett Packard, código de fabricante 5. Y de ahí viene también el concepto
que hace referencia a las bases de datos relacionales, que es la integridad referencial. El término, si bien va a estar en el módulo 4, se lo voy explicando ahora, integridad referencial lo que hace referencia es que yo no puedo tener en la tabla productos códigos de fabricantes que no existan en la tabla fabricante. De ahí es que esto es uno de los conceptos de base de datos en las relacionales, que yo no tenga errores. A mí que no me digan que el producto, no sé, impresoras del fabricante 108, y yo no tengo un fabricante 108. Entonces, de ahí viene el concepto de integridad referencial. Yo en esta tabla lo puedo tener repetido un montón de veces, porque hace referencia al producto. Pero sí o sí, estos datos tienen que existir de manera única en la otra tabla. Y así es como se van relacionando entre las tablas. Cuando hablamos del concepto de multitablas, es que quizás yo quiero una consulta que me diga, tráeme el código del fabricante, el precio, el nombre del producto, y tráeme el nombre del fabricante. Y yo en esta tabla, en productos, no tengo el nombre de fabricantes, pero sí tengo el código de fabricantes, y con ese código de fabricantes puedo igualar al código de fabricantes que llama código de la tabla fabricante, y por ende pedir que me traiga el nombre del fabricante. Entonces vamos a ver que en ese caso vamos a tener un select con los campos que vamos a traer, y después en el from van a ir ambas tablas. En el where vamos a tener que igualar. Está bien, vos me llamás dos tablas, me llamás distintos campos, pero ¿cómo se relacionan entre ellos? Bien, y ahí vamos a decir where, donde la tabla producto punto código fabricante sea igual a la tabla fabricante punto código. Pero esto más que nada es para que tengan una idea de cómo se relacionan las tablas y los temas que vamos a ver. Les dije multitablas, y después tenemos los joins. Los joins son las uniones. Si recuerdan, en la clase anterior, en los apuntes, decía el apunte de select. Entonces que podíamos seleccionar por filas, por columnas o por uniones entre tablas. El tema de uniones, tenemos varios tipos de uniones. Podemos hacer una unión que haga referencia cuando están las dos tablas igualadas. Una unión que haga referencia, si yo quiero, a la tabla primera o la segunda tabla. Porque en algunos casos vamos a tener en las bases de datos que tenemos campos que están vacíos o que están nulos. No los queremos traer. Entonces yo digo, bueno, busquemos los que están completos. Entonces hago un join de la tabla tal. Vamos a trabajar ahí. Que es seguido. Tenemos multitablas, join, y por último vamos a ver subconsultas. Que es cuando yo hago una consulta, por ejemplo, digo, busco los sueldos de los empleados que cobren más que Luis. Y Luis está en otra tabla. Entonces yo tengo que evaluar cuánto es el sueldo de Luis para poder comparar con los demás. Entonces ahí va a ser, en el where, se compara con un select y otra consulta a otra tabla. Ese valor que va a devolver el select va a ser único. Y ese valor lo compara los operadores mayor y menor o distinto con el valor que yo puse antes. Bueno, esos son los temas que vamos a ver para cerrar. Después de eso les vamos a dejar material extra, como les habíamos dicho en la primera clase, un tutorial de cómo bajarse el programa, el Workbench, instalarlo, para que si ustedes quieren después pueden hacer estos mismos esquemas de base de datos, crear las bases de datos, practicar los ejercicios y ver bien cómo va afectando. Vamos a dejar también un tutorial, así un apunte, sobre insert, delete y update, que no lo podemos ver acá. Y van a tener bastante material. Y después de la cuarta clase, recuerden que van a tener más o menos una semana, semana y media, para hacer el cuestionario, que van a hacer 10 preguntas, y tienen que tener 6 correctas para aprobar, y tienen 3 intentos. Bueno, ¿quedó clara la información? Así arrancamos. ¿Alguna duda? ¿Algún tema más que quieran ver? Sí,
Asusta Buenísimo. nada más la prueba. No se asusten, abajo hay un alias de Mercado Pago y pueden aprobar igual. No, son 10 preguntas, tienen que hacer 6 bien. Solamente con leer los módulos y hacer alguna práctica les va a ir bien. Pero como les dije antes, si hacen 6 de 10 y aprobaron, sigan intentando para ver los errores de ustedes, nada más. Si les va mal, tómense un día, lean de nuevo y hacen los ejercicios. Pero bueno, la idea es que se lleven algo que puedan utilizar. Bueno, siguiendo con eso, vamos, como les comentaba, tenemos el módulo 3 y guía de apuntes 3. Como les comentaba, tenemos funciones para manejo de cadenas, funciones de agrupamiento, que es count para contar, max, min, sum y average, que es para sacar el promedio. Y después tenemos la cláusula group by, yo les decía para ordenar por los grupos, la cláusula having, que viene a ser una especie, como usábamos el where, vamos a ver después las diferencias que está en el módulo. La cláusula distinct, que ya algo hablamos la semana pasada, que lo que hace es que te devuelve valores únicos, pero por lo general la cláusula distinct se utiliza con un solo campo. Si yo digo devolveme select, distinct, código de empleado, o select distinct, yo qué sé, nombre de artículo, me va a devolver los valores únicos. Los que están repetidos no los devuelve. Pero ¿qué pasa? Si yo uso un select distinct y llamo a dos tablas, puede ser que tenga valores repetidos. Pero porque yo quizás tengo el código 1 con otro nombre. Y el código 1 después con un nombre distinto. Entonces, esos valores siguen siendo únicos, porque siempre pensamos que el distinct hace referencia al registro entero. Y después les dejé abajo, como algo también extra, la cláusula limit, acá dice límite, pero cuando la llamamos se llama limit, que está bueno que lo sepan, porque a veces queremos limitar los registros que nos devuelven. Por ejemplo, yo quiero saber hacer un top de los 5 sueldos que más ganan. Yo puedo hacer un select sueldos from, no sé, la tabla sueldos, y en el where digo, no, el where ni lo usaría ahí, tendría todos los sueldos, lo ordeno de forma descendente para tener el más alto primero, y en vez de que me devuelva todos, pongo un limit y la cantidad de registros que yo quiero que devuelva. Entonces digo limit 5 y me devuelve los 5 sueldos más altos. Vamos a ver que se puede usar de varias maneras el limit, pero bueno, sirve más que nada para eso, para limitar las respuestas. Como tiene introducción, tiene una introducción a funciones, como les decía, para qué se pueden usar. Se utilizan para realizar cálculos de datos. Esto es como decíamos antes, sacar métricas, modificar elementos de datos individuales, manipular la salida para grupos de filas, formatear fechas y números, convertir tipos de datos en columnas, y que por lo general tenemos dos tipos de funciones. Ahí veo que preguntaron si subían las clases. Tenemos funciones de una sola fila y de varias filas. Funciones de una sola fila y tenemos de caracteres, por ejemplo, esto cuando yo digo convertime esa fila en todo mayúscula o algo. Y después tenemos funciones de varias filas, que es cuando, piensen esto, cuando yo digo de una fila, lo que hace es convierte ese tipo de datos, por ejemplo, todo en mayúscula. Cuando yo digo de varias filas, lo que hace es agarra todas las filas y las agrupa. Entonces dice, las funciones de varias filas permiten manipular grupos de filas para dar un resultado por grupo de filas. Por ejemplo, como les decía yo, el promedio. Busco el promedio de los sueldos, trabaja en todas las filas, pero me devuelve un dato. En cambio, como les dije antes, si yo uso la función de caracteres y uso pasar a mayúscula, me va a pasar todos los nombres a mayúscula. Algo importante, desde el vamos, esto es casi obvio, pero todas las funciones de agrupamiento, sacar el máximo, el mínimo, el promedio, ¿qué más había? Contarlos, vamos a trabajar casi todas sobre valores numéricos, salvo contar. Contar puedo contar y hacer referencia a algo,
pero para sumar, sacar un promedio, tiene que ser valores numéricos. Bueno, tenemos funciones para manejo de cadenas. Les dejé el lower, que lo que hace es convertir en minúscula. Upper convierte en mayúscula. Si se fijan acá tenemos, esto igual lo vamos a ver rápido acá, si lo vemos en el apunte, que es lo mismo. Se fijan, se usa select, la cláusula upper, y entre paréntesis va el nombre de la columna. O sea, nombre, from, producto. Entonces, si se fijan, lo abrimos un poquito más, nos devuelve todos los nombres en mayúscula. Y la sentencia lower lo que hace, convierte todo en minúscula. Después tenemos, para los que manejan Excel por ahí, habrán visto que a veces tienen que recuperar datos y usan izquierda o derecha o extrae. Acá tenemos como izquierda y derecha, lo mismo. Select, left, nombre, o sea, del campo nombre, devuelvo las dos primeras letras, porque empieza a contar de izquierda hacia derecha. Entonces nos devuelve esto. ¿Ahí se ve mejor? Estaba Mónica diciendo... ¿Se Sí, ve mejor profe, ahí? perdón, ¿para qué serviría esto, por ejemplo? ¿Qué utilidad podríamos darle? A veces te suelen pedir, por ejemplo, vos tenés un campo que es un campo que podemos decir que es un código. Y ese código tenés 5 caracteres que hace referencia a el lote. Después tienes un par de caracteres que hace referencia quizás al cliente y un par de caracteres que hace referencia, no sé, a la ubicación o al vencimiento. Entonces, quizás a vos te conviene, cuando te piden buscar los códigos que trabajaron, entonces tirás un left, y si los primeros 4 dígitos son el código que hace referencia al cliente, ya con eso tenés ese código. Si después bajás la planilla, puedes tirar algo conjunto, por ejemplo, contar cuántos pedidos vino el mismo cliente. Muchas veces pasa eso. El de derecha, no sé, tenés que sacar los últimos, pero bueno, parece mentira, pero en Excel se usa muchísimo. A veces tenés que sacar Bueno, valores. Está para buenísimo. eso. Son Sí, funciones sí, de sí, sí. caracteres. Está bien, para saberlo. Claro. Bueno, right es lo mismo que left, pero empieza a contar de atrás hacia adelante. En este caso devolvería los últimos 2 valores de los productos. Y substring vendría a ser como la versión de extrae de Excel, que tiene un parámetro más. Tanto derecha como izquierda, left y right, tiene 2 parámetros: el campo y la cantidad de caracteres que devolvemos. El substring, como es una especie de extraer el valor, tiene un parámetro más: el campo. Después tenemos de dónde empieza a contar y después cuántos cuenta. Entonces acá dice que empieza a contar de las columnas de la celda 2. Este sería disco seguramente. O sea, cuenta de la segunda letra y cuenta 3. Y devuelve esto. En este caso el extrae también se usa mucho porque a veces te pasa que vos tenés, como te decía antes, tenés quizás primero 3 dígitos para el lote, después tenés los 4 dígitos del cliente y por último otro tipo de dato. Después pasamos a las funciones de agrupación, como les decía, tienen una pequeña descripción y tenemos average, que es ABG para el promedio, count, max, min y sum. Y acá lo que les dice es esto, que esto sí es importante saberlo por lo menos. Cuando hacemos el promedio, se ignoran los valores nulos. Por ejemplo, yo quiero hacer el promedio de los precios y quizás tengo campos con valores nulos. A mí no me conviene dividir por la cantidad de precios. Si yo tengo 1000 productos y 500 no tienen precios, es nulo, cuando yo hago un promedio de precios, me va a dar mucho más bajo que lo que realmente tengo. Después count. Ahí, Sebastián, cuando decís nulos, ¿decís sin valor o con valor cero? No, recuerden que 0 no es nulo. 0 es un dato, es un Claro, carácter. por eso. Ok. Nulo Listo, es cuando no hay. sin dato. Ok. Para que lo vean un poquito, creo que lo teníamos en alguna de las tablas. Mira acá, el nombre del cliente, del fabricante, not Sí. null. Vos Ah, podés ok, forzar a la listo. base de datos que no ingrese. Si Ok. vos le dejás un campo null, ese campo puede que adentro no tenga nada, y te lo permite. El Bien. ejemplo que habíamos dado la clase pasada era,
no sé, ingresabas datos en un formulario y te preguntaba si tenías mascota. Ujú. Si el campo no es obligatorio, por ejemplo, en un formulario, vos tenés la estrellita en rojo, el Sí, sí. asterisco. Dale. Bueno, si no es obligatorio, no hace falta que lo ingreses. Que vos no lo No ingreses, lo importa, quiere. tranquila. Vamos a Dale, apagarle. bebé. Perdón, Julieta, te apago un segundo el micrófono. Si en el campo no está, si vos no obligás a que completen el dato, si no hacen nada, no es que te queda un 0 o te queda un espacio. Es Ujú. nulo, no hay nada. Claro. A eso hace referencia a los nulos. Ok. Entonces, volviendo a lo que tenemos del módulo, si yo hago un promedio y tengo, como te decía, 1000 registros y quizás 500 precios están con valor nulo, y yo quiero sacar un promedio de los precios que tengo en venta, no voy a tomar los nulos porque me va a bajar el Claro. promedio. No va a sumar nada y me va a dividir por la No, no, y cantidad de celdas. está bien que no lo consideres si no tenés valor. Después, lo mismo, max y min, ignoran el valor nulo porque no hay nada. O sea, si vos me decís que el valor más bajo es 1 y después tenés nulo, nulo no es ningún valor. No aplica ni a 0. Entonces no se tiene en cuenta. Y después en la suma de valores también se ignoran los nulos. Solamente se tienen en cuenta cuando hacemos un count, porque contamos las filas. Y que cuando contamos filas, contamos todo el registro. Y si ese registro tiene algo en nulo, bueno, mala suerte, pero no deja de ser un registro con datos. Acá tenemos algunos ejemplos. Si quiero la suma de la cantidad de los libros, eso es lo que yo les decía. Este ejemplo, si lo quieren aplicar, por ahí abren el PDF, se abren el DB Fiddle y este es libros. Se viene ahí logrando un poquito. Ay, me mata. Tiro la suma de la cantidad de los libros, lo corro. Me dice que está mal. Libros. Ah, justamente este ejercicio no tenía cantidad. Bueno, lo saqué de mentira este. Pero si yo digo los códigos, a ver, código es entero, editorial precio, vamos a decir el precio. No tiene ningún campo que llame cantidad. Sumo los precios de los libros. Me dice que la suma de todos los precios da esto. Por eso yo les digo, es una función que agrupa todas las filas y devuelve un único valor. ¿Me puedes contar los títulos? Puedo contarlos. Si yo hago un count, puedo contar precio. Cuando ustedes hacen un count y llaman una columna, no importa cuál sea la columna. Recuerden que te cuenta hasta los nulos. Entonces, yo digo, vamos a hacer un count de precios, ¿no? Lo que es, cuenta cuántas filas hay con precios. Hay 10. Si hago un Claro, count de autor, me va a dar lo mismo. claro. Claro, pero ahí no te distingue los que se repiten de los que no. No, no porque no hice un distinct. Claro. Ahí sí lo puedes usar. Podés combinar, podés anidar. Eso se puede hacer. Bueno, vamos a esto. Esto no sé por qué me digo así, porque se ve que había hecho un campo o algo, pero no existía la tabla cantidad. Después, bueno, tenemos, en este caso, la suma de la cantidad de los libros, pero llamando a los que son planeta. O me voy a fijar porque quizás habría otra tabla de libros. Quizás había otra tabla más distinta de libros. Pero en este caso yo uso la suma de las cantidades, pero donde la editorial sea igual a planeta. Entonces yo puedo aplicar el where igual a estas condiciones. Por ejemplo, quiero el promedio de las notas de los aprobados, y se aprueba con 7. Entonces no tomo en cuenta las demás filas, ya las voy delimitando antes. Acá buscar el precio máximo, el precio mínimo, y acá dice select el precio mínimo de la tabla libros, donde el autor sea Rowling. Y creo que adentro habían dos autores, dos libros con autores Rowling, que era, no sé si era El Señor de los Anillos o no, Harry Potter, algo así. Pero bueno, o sea, se puede jugar también con la cláusula where cuando estamos sacando los valores. La función average hace el promedio, y acá dice, cuando
título, o donde el título like, PHP. Creo que habían 2 o 3 libros con PHP. Tenemos la cláusula group by, como les comentaba. Acá tenemos un ejemplo, que quizás lo vamos a ver mejor en el apunte. Dice, supongamos que queremos saber la cantidad de visitantes de una ciudad, y para esto tenemos la sentencia count. Contamos la cantidad de visitantes donde la ciudad sea Córdoba. Entonces me dice que el count devuelve 5. ¿Qué pasa? Supongamos yo tengo varias ciudades adentro. Y yo quiero que me devuelva todas, porque si no tengo que tirar una consulta por cada ciudad y estar escribiendo Córdoba, San Luis, Jujuy. Quiero hacer en una sola consulta esto. Para eso tenemos la sentencia group by. Entonces yo digo, bueno, en vez de repetirla por ciudad, hago un select ciudad, o sea, selecciono todas las ciudades, hago un count de cada ciudad de la tabla de visitantes y lo agrupo por la ciudad. Entonces ahí me va a agrupar primero, yo qué sé, Córdoba, 5, San Luis, 3, y me va a devolver la cantidad que contó de cada ciudad, pero agrupadas una abajo de la otra. ¿Por qué? Yo con el where no puedo hacer eso, porque el where calcula sobre todas las filas. En cambio, estas versiones y estos agrupamientos van generando su propio grupo, porque vos contás cuando es Córdoba. Entonces, en vez de hacer esto de cuando sea Córdoba o donde sea Córdoba, lo que hago es que me agrupe por la ciudad. Entonces, ya automáticamente se va a fijar cuántas ciudades distintas tenés y te las va a ir separando y te va a evitar los repetidos. Y después te va a hacer el count por cada ciudad y te lo va a devolver a la ciudad que corresponde. Ya tenemos el ejemplo, devolvía 5, y en este caso me devuelve la ciudad, que era Altagracia, 4. Córdoba, 5, Villa Dolores, 1. Entonces con esto te ahorrás de tirar en este caso 3 consultas. Lo agrupás. Y después, como les comentaba, tenemos la cláusula having. Así como la cláusula where permite seleccionar registros individuales, a esto les hacía referencia recién, la cláusula having permite seleccionar por grupos de registro. Acá tenemos un ejemplo. Si queremos saber la cantidad de libros agrupados por editorial, usamos la siguiente instrucción ya aprendida. Hacemos select, editorial, count, libros por editorial. Que esto es lo mismo que hicimos acá arriba con las ciudades y los visitantes. Marcamos la editorial, contamos cuántas veces aparece ese editorial y la tabla de libros, y lo agrupamos por editorial. Entonces nos dice que MS está repetida 2 veces, Paído 5 y el Planeta 2. Si queremos saber la cantidad de libros agrupados por editorial, pero considerando solo algunos grupos, por ejemplo, los que devuelven un valor mayor a 2, ahí hacemos select editorial count from libros by editorial, como estaba acá arriba, pero usamos un having para hacer una condición de grupo. Cuando la cuenta sea mayor que 2. Entonces, este y este ya no entrarían, porque MS la cuenta es 2. Entonces piensen que el where sirve para evaluar las filas y el having para evaluar los grupos. Les puede llegar a pasar que hagan una consulta que diga select, los campos, from, la tabla, where, la condición, group by, por dónde vas a agrupar, y después el having para hacer alguna consulta más. Acá dice, de la misma consulta, solamente me devuelve Paídos porque es 5, porque es mayor que 2. Y después acá dice, se utiliza la cláusula having seguido de la condición de búsqueda para seleccionar ciertas filas retornadas de la cláusula group by. No debemos confundir la cláusula where con la cláusula having. La primera establece condiciones de selección de registros, o sea, de registros, y la segunda, condiciones para la selección de la salida group by, o sea, por agrupamientos. Y acá dice, se usa con agrupamientos, y esto no se puede hacer con la cláusula where. Después tenemos la cláusula distinct, que esto es lo que yo les mencionaba antes. Si yo tiro de los autores libros a un select from libros, creo que me va a salir esto.
me devuelve, y si se fijan, me trae todos los autores. Y José Hernández está repetido, Rowling también está repetido, Carroll también. Si usamos, como dice en el libro, la cláusula distinct, lo que hace es traerme valores únicos. Recuerden, se puede escribir en minúscula. Yo lo hago mayúscula para que les quede más claro a ustedes, pero es indiferente. Se fijan, me trae valores únicos. Borges, José Hernández, Mario Molina, Boy Casares, null. Hay uno que justamente es null, porque no lo anotaron. Si nos fijamos en las bases, tenemos nombre, y acá en este caso es nulo el dato. No había nada adentro. ¿Queda claro cómo trabaja la cláusula distinct? Ahora, si yo llamo una fila más, por ejemplo, tenemos autor y título, ¿qué puede pasar? Que un autor tenga más de un título. Entonces me va a poder repetir el autor, pero solamente me va a repetir el autor con un título original. No me puede repetir el autor 2 veces con el mismo título. Ahora tengo a Borges con este libro, José Hernández con Martín Fierro, Borges con otro libro distinto, no seguimos desde arriba, por eso me lo puede repetir, pero ahora este registro es único, no se puede repetir. Y así todos los demás. Tengo los dos de Rowling, que han estado repetidos 4 veces, creo, pero son 2 libros distintos. ¿Se entiende cómo funciona la cláusula distinct? ¿Queda claro? Sí. Bueno. Y también, en este caso, por ejemplo, se puede utilizar con el group by. Hago selecciono editorial, cuento los autores distintos de la tabla de libros y quién me lo ordene por editorial. Entonces me dice editorial, MS, autores distintos, hay 2, entonces me devuelve cuántos autores hay por editorial. Si no, me devolvería el count, me devolvería la cantidad repetida. Y ese valor, ahí sí tenemos un problema. Porque una cosa es cuando nosotros vemos el dato repetido. Vemos que está repetido y decimos, che, este no va. Diferente es cuando yo hago una consulta para traer, como les decía, un reporte. A ver, decime cuántos autores tenemos en la editorial Paídos. Si yo digo, sí, tenemos 8, pero esos 8 son 4 autores que están repetidos 2 veces o algo, no es real este valor. Entonces la cláusula distinct lo que nos hace es asegurar que el autor que lo va a contar, ves que usamos el count anidado con el distinct, que este autor sea único. Si encuentra todo repetido, no lo cuenta. No sé si era esta tabla, tengo miedo, pero... Vamos a ver acá, nos devuelve estos datos. Vean que es 3, 2 y 3. Si yo le saco el distinct, vamos a hacerlo de nuevo esto. Fíjense que Planeta me devuelve 5. Y si corremos los dos para comparar, el primero nos dice que tiene 3, 2 y 5, y el segundo 3, 2 y 3. O sea, de Planeta, hay uno que está repetido, que debe ser ese Rowling, que está repetido 3 veces, o hay 2 que están repetidos una vez. Pero es importante entender cuándo aplicar la cláusula distinct, porque si a mí me piden cuántos tengo por editorial, realmente tengo esto. No, esto digo, realmente tengo esto, pero la base almacena esto. Bueno. Y llegamos a la cláusula limit, que la cláusula limit se usa para restringir los registros que se retornan en una consulta select, como yo les comentaba. Ahora, desde el vamos,
puede recibir 1 o 2 parámetros. Es muy difícil que la gente use 2 parámetros. Muy difícil. Creo que el 90% sabe usarlo con un solo parámetro. Como les dije antes, devolveme los 5 primeros, los 5 últimos. Pero bueno, recibe 1 o 2 parámetros. Argumentos numéricos enteros positivos, no pueden ser negativos. El número indica el número del primer registro a retornar, el segundo, el número máximo a retornar. En nuestro registro inicial es 0. Tengan en cuenta eso. Las tablas cuando empiezan a correr empiezan de 0 en adelante. El segundo argumento supera la cantidad de registros de la tabla. Se limita hasta el último registro. Entonces acá dice select from libros de 0 a 4. O sea, serían los 4 primeros. Empieza a contar desde la columna 0 que hay hasta la columna 4. Entonces tenemos, por más que diga código 1, esta fila para la base de datos es la fila 0, en la primera fila. Entonces nos devuelve los 4 primeros. Pero esto mismo, yo lo puedo hacer directamente con el 4 y con el order by, que sea ascendente. Por defecto viene ascendente. Entonces, como ya está ordenado de forma ascendente, me va a traer los primeros 4. Por eso les digo que esto casi no se usa. Si se coloca solo un número, o sea, solo un argumento, indica el valor máximo de números de registros retornar comenzando por 0, por la línea 0, no por el registro 0. No por el código 0, sino por el registro 0. Yo hago un select from libros limit 2 y directamente me trae los 2 primeros, porque como les dije, por defecto se ordena de forma ascendente, desde el valor más bajo hacia el más alto. Entonces trae los 2 primeros. Pero podemos usar la cláusula limit junto con el ordenamiento del order by. Entonces yo digo, select asterisco from libros, order by título, y lo ordeno por el título, y hago un límite de 2. En este caso yo estoy ordenando los libros por el título de forma ascendente, o sea, sería alfabéticamente. Y encima limito los 2 primeros. Entonces, si nos fijamos, devuelve título Alicia en el País de las Maravillas y antología poética. Bueno, después tienen el resumen para qué es cada cosa, que es más o menos lo que estuvimos viendo. Les expliqué un poco rápido esto porque en la guía de apuntes me dediqué a poner los mismos ejemplos y solamente definiciones. Quizás no se desarrolla tanto, pero más que nada para que lo puedan aplicar. Lo mismo, funciones en una sola fila, funciones de varias filas, las consultas, el lower, que lo podemos hacer con la tabla de producto. Esto es lo mismo, lo copian. Creo que producto estaba en esta, fabricante. Me devuelve todo en minúscula. Vamos de nuevo, usamos upper. Creo que la mejor forma que tienen para comprender esto es que vayan viendo el apunte, ir aplicándolo al DB Fiddle. Bueno, ahí tenemos los dos. Lo corrí, ¿no? Tenemos primero todo en minúscula por el lower y después todo en mayúscula por el upper. Recuerden esto, a ustedes les va a devolver el campo como upper nombre y como lower nombre. Entonces podemos poner as nombre. Entonces me lo llama como nombre. Uso el alias, o si quieren poner minúscula, mayúscula, como quieran. Pero es más leíble que upper nombre. Después tenemos left y right. Vamos a copiar la misma. Vamos a traer más de un valor, más de 2 valores. Vamos a poner 3, 4, para ver cómo trabaja. Me faltó el puntico.
El espacio. La O. La O, sí, producto. Copié, me faltó una letra. Acá me trae los primeros 3 de todos los nombres. Y después tenemos acá los últimos 3 de los nombres. Estas son las funciones más que nada de caracteres. Y nos faltaba el substring, que lo que veíamos era que traía... Copiar el producto. Que empieza a contar de el carácter número 2, teniéndolo en cuenta, y cuenta 3. 2, 3 y 4. También lo mismo, si lo modificamos que empieza a contar desde las 5, no sé, algunos si no tienen la cantidad que pedimos, trae lo que hay. ¿Ves? Justamente yo pido 3 y por ahí alguno tiene solo 2 caracteres. Bueno, la mayoría tienen 3 igual. Hasta un espacio en blanco ahí en el medio. Se toma como carácter. ¿Se entiende esto? ¿Se entendieron las funciones que fuimos viendo? ¿Alguna duda? Sí, se entiende. Buenísimo. ¿Los demás? David me dice que sí. Sí, se entiende, profe. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pasamos a las funciones de agrupación entonces. Es lo mismo que está en el módulo. Tenemos ABG, count, max, min y sum. Lo mismo, sumar cantidad de libros. No estaba la cantidad de libros en la tabla. Los títulos, cuenta la cantidad de títulos. Esto lo habíamos hecho. Max, retorno el valor máximo. Min el mínimo. Y average el promedio. Vamos a tirar todos juntos. Todo el precio, así que lo podemos hacer todos juntos nosotros. El máximo, el mínimo y el promedio. Y de paso les muestro algo más. Yo lo tiro acá. Que no existe. A ver, error, test, libros. Ah, lo tiré en los productos. Mira este. De la otra base de datos. Sí, ya me mareo a esta hora. Bueno, tengo el máximo, el mínimo y el promedio. Todo esto también lo puedo hacer junto. Ustedes saben que esto se puede hacer directamente. Max, coma, min. Vamos a hacer en mayúscula para que quede más prolijo. Un consejo acá, cuando usan funciones de agrupamiento, traten de no dejar un espacio en blanco, porque puede ser que algunos bases de datos viejas, el espacio en blanco no te lo reconoce, no lo toma como parte de la función y te tira error. Entonces lo que se recomienda es cuando usamos el average, el sum, el count, que esté pegado al paréntesis. Ahora probamos si acá funciona o no funciona, pero es la costumbre es que quede. No va tirando los valores. Si yo tuviera un valor que me devuelve más de un campo, puedo hacer un order by, un group by y cómo agruparlo. Y yo diría, también puedo decir esto, y puedo decir que cuando el precio sea mayor a, vamos a decir, 100. Me está tomando por el punto, era.
Bueno, acá no lo estoy tomando porque es de fila, y si lo uso con el having, me estaba faltando eso. O lo que no me está tomando es el punto y coma, me parece, que no lo puse. Claro, era por el precio que es doble. Ah, lo escribí abajo el from. Lo debería tomar igual ahí. Si me lo tira con error, si no le ponemos el punto. Ahí está. Me trae nulo porque no hay ninguno que el precio sea mayor que 100. Y si pongo 0, 0, tampoco porque estoy haciendo un where acá. Y si yo pongo el having, me lo está tomando. Bueno, tengo que ver si funciona acá esto. Group by. ¿Será porque no hay precios mayores a 100? Puede ser. Estamos en la tabla libros, sí, puede ser. No me fijé. No, están todos por debajo. Por eso. Tiraba nulos por eso. Pensé que estábamos con las de artículos. Pero no hay ninguno. Pasa que usé otra tabla que había de libros. Ahora después voy a subirla. O la agarré mal ahora. Porque había agregado muchos más libros. Pero es justamente eso. No tengo ninguno. Trajo nulo porque no había ninguno mayor a 100. Bueno. Después acá teníamos el ejemplo de las ciudades. No sé si tengo el campo visitantes. No sé si lo hice este. Como les decía, lo agrupa por la ciudad y te devuelve la cantidad por cada ciudad. Y abajo les dejé a lo último lo del límite. Y esto del límite, vamos a verlo acá. Si se fijan, puse límite 2. Si yo busco los primeros 5 títulos, creo que habían 10 campos entre los primeros 5. Ahora, si yo a esto le doy, que va a estar ordenado por título, y le doy de forma order by título descendente, me trae los últimos 5, pero ordenados porque está ordenado por el título. Si yo quiero ordenar por el código, me va a devolver otra cosa. Código. Me trae los últimos que hay, que el último era el 11, habían 11 registros. Por defecto yo les dije, cuando hacemos el order by o el group by, por defecto escribir ASC, que es de ascendente, o no escribirlo, es lo mismo porque por defecto la consulta va a ser ascendente. Me trae lo mismo. Pero cuando queremos acomodarlo después, de forma descendente, sí o sí hay que escribirle el desk. Bueno, esto en cuanto a los temas que tenían para ver esta clase, y la idea era resolver las dudas que le quedaban en la clase pasada y ir practicando un poco los ejercicios que les di. Como les decía, les dejé una guía de ejercicios donde tienen 14 ejercicios de la tabla del esquema insumos informáticos. Hacen referencia, por ejemplo, listar los nombres y los precios de todos los productos de la tabla de productos convirtiendo los nombres en mayúscula. O sea, van a usar el mayúscula, el upper, y van a traer el campo. Y después también van a traer lo que sería el precio. Después listar los nombres y precios de todos los productos, esta vez en minúscula, lo mismo, pueden copiar y pegar abajo y pasarlo a minúscula, a lower.
Listar el nombre de todos los fabricantes en una columna, y en otra columna obtener en mayúsculas los 2 primeros caracteres del nombre del fabricante. O sea, te pide convertirlo en mayúscula y después traer los 2 primeros dígitos del mismo campo. O sea, llamamos 2 veces el mismo campo. Listar el código de los fabricantes que tienen productos en todas las tablas producto, eliminando los códigos que aparecen repetidos. Esto fue lo que hicimos al principio. Un distinct del código de productos, del código de productos, código de fabricantes. Después tenemos devolver una lista con las 5 primeras filas de la tabla fabricante. Ahí tenemos el limit, el order by si queremos, y el limit. Calcular el número total de productos que hay en la tabla de productos. Si es el total, lo vamos a sumar. El número de fabricantes total, en este caso no lo podemos sumar. Si bien es numérico, cada valor es único. Si yo me pongo a sumarlo, voy a sumar 1 más 2, más 3, más 4, y en realidad queremos contar cuántos hay. Calcular el número de valores distintos del código fabricante que aparecen en la tabla de productos. Calcular el promedio del precio de los productos. Calcular el precio más barato de todos los productos. Hay que ver qué se les ocurre. Ahora empezamos a ver algunos. Y más allá de esto, tienen la otra tabla de escuelas, y acá les pide mostrar todos los datos de los alumnos que tengan notas. En este caso van a tener que hacer el select, where, nota, sea igual, o like, en realidad va a ser igual, van a comparar, que no sea nulo, not null, que esto lo vimos en la segunda clase y no lo aplicamos mucho. Mostrar todos los datos de los alumnos que tengan nota, que no tengan nota. Y acá hacemos al revés, cuando es igual a is null, cuando el campo es nulo. Obtener un ranking de las 3 escuelas con mayor capacidad. Bueno, ahí van a buscar ordenar de forma descendente por lo que sería la capacidad de cada escuela, y después hacer un límite de 3. Contar los alumnos cuya nota sea menor que 7, y con el as, para que no quede el count. Entonces van a hacer un count where la nota sea menor que 7. Después les pide obtener la capacidad total de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, obtener el promedio de notas de los alumnos aprobados con más de 7, obtener la capacidad máxima y capacidad mínima de alumnos, obtener el total de capacidad de las escuelas por provincia, y obtener la cantidad de alumnos por grado. Estos serían los ejercicios. Si quieren empezamos a ver algunos, o si quieren vemos alguno en la clase pasada, que en realidad ya los hice al final, pero si les quedó dudas podemos revisarlos. Los escucho. El 14 de la clase pasada ya lo vimos, en la clase anterior no me acuerdo, no lo pude ver. Sí. Igual les dije que el último, el del distinct, prefiero que lo hagan acá el del distinct. Era como para que traten de ver cómo, si querían traer valores únicos, si hacían en un solo campo, les traía, pero si hacían con más campos, no lo iban a ver porque eran casi todos valores únicos. Pero se usaba el distinct, nada más. Por más que no te devuelva, el resultado iba a estar bien. Así sea, se apagó la computadora, no pasa nada. Está grabado igual esto. Y recién leo lo que me faltó la O, no lo leí. Bueno, vamos a probar algunos de los nuevos, entonces, como dice acá, el apellido es terrible. Nuestro amigo Z. Tenemos todas las fabricantes. Vamos a agarrar, a ver. En un segundito. Vamos a copiar, a ver de acá. El primero era listar los nombres y los precios de todos los productos de la tabla de producto, convirtiendo los nombres a mayúscula. Ese era, ¿no? El primero.
Bueno, en este caso tenemos un select. Pedía en mayúscula el nombre. Y el precio pedía, ¿no? Nombre y precio. Sí, precio también. Y nos devuelve upper, el nombre y el precio. Si esto lo queríamos poner con un alias, habíamos dicho que veníamos acá. As sea precio. Nos queda nombre, todo en mayúscula y el precio. Vamos por el segundo. Esperen que me tomo un minuto para copiar todos, así lo hacemos más rápido. Aquí está. No esperen que lo copie directamente acá, a ver. Como no veo bien acá, voy a tener que dejarle por las dudas también comentado, porque no sé si me toma el salto de línea o no. En este caso no. Bueno, vamos a ver. Tenemos el primero que nos dice eso. Vamos a ir viendo los demás. El segundo dice listar los nombres y los precios de todos los productos y la tabla de productos. Acá ahora se ve bien acá. Convirtiendo los nombres en minúscula. Esto es lo que yo les decía. Copian. Le pegamos abajo. Y usamos la cláusula lower. Y vemos que tenemos mayúsculas y minúsculas. Y no sé si pedía algo más. Si pedía... No, eso solo. Después el tercero nos pide listar el nombre de todos los fabricantes en una columna y en la otra... A ver. Entonces acá tenemos un select, el nombre, y en la otra pide en mayúscula los dos primeros caracteres. Entonces ahí tenemos que usar upper para convertir en mayúscula y podemos usar, si queremos, left para empezar a contar, right, o usar también, si quieren, substring. Vamos a hacerlo con substring como para probar un poquito más. Tenemos upper. Dentro de upper tenemos substring, porque va a ser mayúscula, y vamos a sacar, concatenar algunos caracteres. Del nombre, 1, porque pedía los dos primeros. Recuerden que esto es lo mismo que decir left y hacer solamente 2. Cierro los dos paréntesis. Y abajo usamos el from.
Clientes. Cliente. Fabricantes, no era from cliente, fabricante. Fabricante. Fabricante, ¿la nueva tabla? Sí. Sí, A ver, ¿qué escribí mal? From fabricante. Select nombre, upper. Substring. Estoy tomando lo que está mal. A ver. Puse punto y coma, ¿no? Sí. Sí. Ahí está. Ahí ha puesto el punto y coma. Gracias. Si no lo vi. Bueno, entonces se fijan, me trae está abajo. Y le puse 12. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ir ocultando para que no se vean las respuestas de los anteriores. Porque ya al ser consultas más largas, como que ya al tener el monitor así, ya vamos a pasar acá atrás. Me faltó la coma acá. Se trajo 12 caracteres. Ahí está. Buscamos. Hacemos un select. Traemos el nombre. En mayúscula traemos el substring, que va a ser del nombre, contando del primero 2 caracteres. Entonces me trae Asus, me lo trae bien, porque no lo pedí en mayúscula, pero las iniciales o las primeras 2 letras del nombre sí en mayúscula. Acá veo que Maxi pasó... ¿Son de estos ejercicios, Maxi? No llego a leer todo. Ah, sí, este es el left. Perfecto. Está perfecto. Si querés compartirlo, eso mismo en el aula, en el foro. Así lo van viendo los demás. Está bueno. Si alguno lo hace, lo que le conviene es armarlo de esta manera. Control C, lo pegan en el foro y otro lo puede ver. La idea es que lo practique cada uno, pero si a alguno le cuesta o quiere ver cómo lo hizo otro, es válido. Perfecto. Bueno, vamos al cuarto que dice contar los alumnos cuya nota sea mayor a 7 y nombrar la columna cantidades aprobados. ¿Era ese el ejercicio? Creo que es la otra tabla ese, profe, de escuela. Usted de escuela, ¿no? Copié mal. Sí, sí. Me parecía. Vamos a hacer el 4, entonces lo tenemos acá. Vamos a copiar el 4 y el 5. Esto se los dejo así. Así no... En realidad, como tengo un monitor con zoom, me destroza la vista. A ver. Por las dudas, vamos a dejarle... Bueno, listar el código de fabricantes que tienen productos en la tabla de producto, eliminando los códigos que aparecen repetidos. Esto lo vimos ya. ¿Cómo sería? ¿Cómo se les ocurre? Si lo hacemos entre todos. ¿Qué nos está pidiendo? Sería select código. Claro, te pide el código, pero te pide valores que sean únicos. Entonces, deberíamos usar el distinct. Claro. Distinct
Después ponemos, si queremos, podemos usar los paréntesis si queremos también. Código, porque encima es código de fabricante, o sea, es código guión bajo fabricante en la tabla. Fabricante. From producto. Y son correlativos. Pero esto está en la tabla de productos. Si yo hago esto y lo hago en la tabla fabricante, sí o sí tengo 12 filas, porque dijimos que era el campo que era la llave primaria, la clave primaria. No podía estar repetido. Pero fíjense cómo, acá lo que me indica es que todos estos fabricantes tienen algún producto mínimo. Si yo no uso el distinct, mi fabricante 1 tiene 2 productos, el 2 tiene 2, el 3 tiene 2 productos, y así cada uno. Y es más, tenemos fabricantes que ni siquiera tienen productos. Bueno, acá entonces con el distinct. Devolver en una lista las 5 primeras filas de la tabla fabricante. Bueno, ya sabemos que es un select. Va a ser de la tabla fabricante. ¿Qué nos falta? Si nos pide la fila, no nos pide un campo específico, nos pide todo. Entonces es select asterisco de la tabla de fabricantes, pero nos pide solamente las primeras 5 filas. Limit. El limit 5. Yo no cancelé el otro, así que me quedo ahí. Entonces me devuelve todos los campos. Se fijan, empieza ya por defecto ascendente. Código 1, Asus. Código 2, Lenovo. 3, Hewlett Packard. 4, Samsung. 5, Seagate. Entonces me vuelvo los 5 primeros. Es muy buena la cláusula limit. También te limita a veces. Supongamos que ustedes tienen que aplicar un aumento de un 25%. Y tienen una tabla con, no sé, 1000 empleados. Y quieren probar. Ustedes sacan el valor de los primeros 5, usan el limit 5, prueban cuando tiene, le aplican el aumento y se fijan si está bien. Si está bien para esos 5, va a estar bien para todos. Después sacan el limit y tiran la consulta. Muchas veces, cuando se hace un update, que se actualiza la base de datos, primero viene un select para ver qué estamos trayendo y dónde vamos a pegarle. Después se tira el update o se tira una consulta que te reemplace el valor. ¿El ejercicio de la práctica anterior no te salió? Bueno, no te preocupes, igual está grabado y de última, si algún compañero lo hace, lo puede compartir. Tengan en cuenta cuando usan, les dije, por las dudas, puede pasar que si hacen esto, estire error. Cuando usamos el distinct, cuando usamos upper, low, que quede pegado al paréntesis. Bueno, el sexto. ¿Qué pedía? El nombre y el precio de los productos más baratos. Bueno, a ustedes le piden el nombre, el precio de la tabla de productos, cuando el precio sea el más barato. Esto los puedo borrar, ya no los de arriba. Los puedo ir borrando. ¿O quieren que los deje para que los vean? Yo lo copié, pero... Hagamos algo. Voy borrando aunque sea para que no se me pegue mucho las consignas. Yo pues estoy haciendo un zoom enorme y vamos ocultando los select.
Este lo hicimos también. Vamos al 6. Bueno, dijimos que queríamos el nombre y el precio del producto más barato. Entonces tenemos un select. Queremos el nombre y el precio de la tabla producto. Y acá nos decía que usemos el order by y el limit solamente. Entonces digo order by, lo voy a ordenar como por el precio, porque yo quiero saber el más barato. Entonces lo ordeno por el precio de forma ascendente. Por defecto ya viene de forma ascendente. Si quiero puedo poner ASC. Pero hago un limit en 1. Entonces me va a traer el primer precio más bajo. Si bien yo primero llamé el nombre, lo estoy ordenando por precio. Vean cómo acá sí nos sirve ordenar por otro campo. Lo ordeno por el campo precio, de forma ascendente, o sea, el más bajo. Como les decía antes, si yo saco el ask, no pasa nada. Lo hace igual. Pero si vamos al caso, el próximo ejercicio pedía el más caro, que es lo mismo. Si yo hago el más caro, acá saco el 6, que es el más barato, lo copio, y para sacar el más caro, va a ser lo mismo, solamente que hago que sea descendente, que me lo ordene por precio, pero de forma descendente, y que me traiga solamente un registro. Y algo copié mal de nuevo. Order by, precio desk. Lo escribí antes. Entonces, me va a traer que el más caro es justamente la placa de video GeForce con este precio. ¿Queda claro cómo manejar el limit? Había intentado hacerlos, salvo el compañero que hizo todos. Lo había intentado hacer o no llegaron a verlos. Sí, intenté, pero ya no me salía un poquito y dije, bueno, lo hago en clase. Está bien, está perfecto. Pero bueno, está bueno que intenten más que nada como para agilizar esto de tratar de resolver el problema. Vamos a... Este ahí. Este ahí. Borramos el 7. Vamos ahora a hacer algo. ¿Me quedó algo más acá? El limit 1. Ese lo pasé por el chat, así voy limpiando un poquito. El último lo tienen a mano, pero la idea es que traten de practicarlos ustedes. Los que no voy a hacer son los extras que lo pidió el compañero. Se los dejamos al compañero si después lo quiere compartir. Hicimos hasta el 7. Vamos a ver qué nos falta ahora. Esto es de escuelas, mira. Vamos por los últimos. Bueno, calcular el número total de productos que hay en la tabla de productos. ¿Cómo calculamos un total? Consumo. Mm, Count. Claro, yo no puedo sumar el nombre, no puedo sumar disco rígido más, va a ser un count. Tengan en cuenta cuando hablamos de total, por lo general, lo primero que se nos ocurre es sumar, pero tengan en cuenta a qué hacemos referencia. Acá pide el total de los productos. En este sentido, si hacemos un count,
podemos, si queremos, usar cualquier campo. Yo hago un select, hago un count, cualquier tabla. Vamos a ver la tabla de productos que tengo. Código, nombre, digo, bueno, uso código. Esto lo que hace es contar las filas. Recuerden que el count me cuenta hasta donde hay valores nulos. Entonces, si yo uso el count en código, en nombre, en precio, es lo mismo, va a contar las mismas filas que hay. Select count código. Vamos a ponerle total de productos. Y la tabla que es producto. Total de productos 11. ¿Queda claro esto? Yo puse a cualquier columna, porque lo que hace me va a contar la fila. No me cuenta el código. Es más, hasta puedo hacer el count del precio. Total, me va contando uno por uno la cantidad de precios que hay. El otro nos pide calcular el número total de fabricantes en la tabla de fabricantes. En este caso tenemos un count. Lo mismo, puedo usar cualquier valor de tabla de fabricante. Seguimos usando código. Total de fabricantes. De la tabla fabricante. Fabricante. ¿Era fabricantes o fabricante la tabla? Fabricante. Me dice que habían 11 de lo otro y total de fabricantes hay 9. ¿Hasta acá bien? ¿Tienen alguna duda? Si no entienden algo me cortan, porque si no yo sigo, pero traten de... Yo por lo Se menos van... Por ahora, Sí, bien. se va entendiendo, perfecto. Bueno, vamos al 10. Por la duda le voy a dar un enter acá. Calcular el número de valores distintos de código de fabricante que aparecen en la tabla de productos. O sea, acá me pide contar, pero que sea distinto. Entonces yo voy a tener un select count, que es lo que voy a hacer. Pero después me pide que sean distintos. ¿Qué tienen que ser distintos? Eso es distinto, ¿no? Claro, pero ¿a qué hago referencia para que sea distinto? ¿Qué me pide a mí? Los códigos. El código de los fabricantes. Sí, sí. Claro, en este caso, yo tengo lo que tengo que hacer es distinct y llamar nuevamente entre paréntesis al código de fabricante. Cierro un paréntesis, cierro el otro. Vamos a llamarlo. Recuerden que también podemos poner todo junto. Tot, guión bajo, total de fabricantes. O total de cantidad de fabricantes. Cant fabricantes. Recuerden que si queríamos usar más de un nombre en un alias y no usar las comillas, usamos el guión bajo. Si no, vamos a poner total, cantidad de fabricantes. Muy largo el nombre, cantidad de fabricantes. Y esto es de la tabla from fabricante. Lo que va a hacer es escribir algo mal.
Select from. Ah, no, es la tabla de productos. Claro, queremos saber de la tabla de productos cuántos fabricantes hay únicos. No existía el campo. Y ahí me dice, cantidad de fabricantes únicos, tenemos 7. Lo que hace esto es contar y adentro va el distinct. Tengan cuidado porque muchas veces ponen select, distinct, count y no. Te va a devolver. Piensa que primero va resolviendo lo que está dentro del paréntesis. Resuelve que el campo sea nombre, que el campo sea código, que este código sea distinto y después que se cuente la cantidad de códigos distintos. Se los digo porque quizás el que intentó pues lo hizo al revés y no les da resultado. Bueno. Vamos a el 11 ahora. Sacamos esto, así no molesta. Calcular el promedio del precio de todos los productos. Esto es sencillo. ¿Cómo calcularían el promedio del precio de los productos? Tenemos un select, como dijo acá Marina, el average, ABG, precio, from, producto, punto y coma, y lo corremos. El promedio es este. Quizás le pase también la clase que viene, si llegamos, a veces nos devuelven valores con muchos decimales. Esto es un promedio. Tenemos también, como al igual en Excel, para truncar valores, quizás yo uso un trunc y devuelvo solamente 2 caracteres, que no quiero todos los caracteres. Se puede hacer, pero en principio no los quiero marear porque se les va a hacer muy largo todo lo que es una función con la otra. Bueno, después tenemos el 12 que dice calcular el precio más barato de todos los productos. ¿No? Con min, ¿no? Con min, en este caso con min, claro, porque en vez de hacer traer con el limit y el ascendente, directamente usamos el select min. Precio. From. Producto. Y es más, si quieren hasta pueden traer también el nombre para ver a qué hace referencia. ¿Cuál es el producto más barato? Esto otra vez lo escribí mal. Select min, precio from, producto. ¿Qué escribí mal? Select average. Vamos a poner el precio más barato de todos los productos. Si te digo así. Pero algo me está tirando mal. Select. A ver acá. Ahí me trajo el valor. Y lo debería agrupar para que me traiga por el producto. Me lo agrupé. Bueno, tenemos el precio mínimo. Está bien. Se me está complicando con el zoom de la pantalla. Y nos queda ahora calcular el precio más barato de todos los productos. Este ya estaba. El más caro es el max. Y la suma de los precios, era lo que habían dicho al principio, el select sum, precio, from, producto. Bueno, agarremos esto ahora, vamos a copiarlo y pegarlo, y
Ya les queda como para ir practicando. Si se fijan, estos temas no son difíciles. Es más que nada práctica. No les va a llevar... Después llevar un poquito de tiempo escribirlo y eso. Pero si ya pueden hacer consultas de selección, usar la cláusula where, los operadores lógicos, el AND, el OR, el IN, el between, comparar con mayor, menor, después hacer el ordenamiento, usar límites para devolver menos filas, en este caso usar funciones de agrupamiento. Después es práctica solamente, porque es casi todo lo que tienen para recuperar datos con la consulta select. Esta es la parte más fuerte quizás de lo que es SQL. Por lo general en las empresas, yo les dije que tienen uno o dos que son los administradores de base de datos, y después tienen un solo arquitecto de base de datos. Es muy difícil que alguien se ponga y diga, bueno, creo una tabla, creo algo. Pero es mucho más fácil que cualquier persona que tiene acceso a una base de testing o algo, pueda hacer métricas, o en la base de producción también, hacer métricas, solamente consulta select, para recuperar información que quizás el CRM de la empresa no te devuelve. Por ejemplo, el promedio de las ventas que sean del mes tanto. Capaz no tenemos un programa que devuelva eso, y ustedes lo pueden hacer directamente con la conexión a la base de datos. ¿Les pareció difícil esto? ¿Se entendió? Sí, es fácil. No es difícil. Los temas que vienen viendo, si se fijan, vienen todos anidados, vienen todos seguidos, pero los pueden ir practicando. No se les dificulta, ¿o sí? Pero hay error. Está bien, Ire. No, sí, es práctica, es práctica. Ya venías desde Excel. Pero bueno, está bueno saber SQL. Hay gente que piensa que es muy difícil, y en realidad es tener los comandos, ser ordenado. Por ahí acá se ve, como lo veo grande, se ve difícil, pero la idea es tener siempre comentado por las dudas. Si van a hacer un select y el día que usen un insert, un update o algo, comenten por las dudas, tienen un select a ver qué devuelve y después corren el update. Pasa por ahí. Bueno, gracias Marina, ahí dice con el material. Bueno, la clase que viene es la última, como les comentaba. Trataré de subir ese material el lunes, el martes más tardar, pero creo que el lunes ya les comparto todo. Sí lean y traten de practicar todos los ejercicios que hicieron para atrás. Las dudas que tengan, se las anotan y empezamos a ver al principio directamente las dudas. Como les comenté, van a tener una semana, semana y media para hacer el examen. Puede ser que sean consultas multiple choice, algunas multiple choice, y que ustedes las puedan correr en el DB Fiddle, o directamente ya les doy el resultado y ustedes pueden probar en DB Fiddle y decir, ah, no, mira, el resultado está mal, devuelve esto, devuelve el otro, pero va a ser claro. El que no participó de las clases, cuando llegue a eso no lo va a poder hacer. El que participó y le cuesta un poco, seguramente las va a poder hacer tranquilamente. Y si les va mal, como les dije, van a tener 3 intentos en una semana. Así que bueno. Y como les comenté también, les vamos a subir el material que sea para que ustedes puedan descargarse el programa. Capaz hasta les compartimos el link a la página para descargarlo y le hacemos un instructivo de cómo descargarse el programa. Más que nada para el que quiere, porque más de uno nos pidió descargarse el Workbench y usar MySQL y quizás empezar a probar a hacer tablas. Tienen el material de YouTube a morir. Si ustedes buscan en YouTube cómo hacer una tabla en MySQL, ya van a tener, con entender las consultas y los operadores, ya después es práctica y cada uno lo hará a su tiempo. Y posiblemente más adelante saquemos un curso intermedio para ver un poquito más de funciones y de hasta quizás programación en PL. Pero bueno, sí, vamos a estar enviando, no se preocupen. Bueno, gente, no sé si tienen alguna duda. ¿Estamos bien? No, súper claro. Estamos bien. Buenísimo. Bueno, gente, buen fin de semana, descansen. Y como el compañero que recién compartió, súbanlo todo al... Ya está habilitado el foro de la clase 3. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Hasta la luego, profe. próxima. Nos vemos. Chao. Hasta luego.